Mi hija no tenía dinero para arreglar su laptop rota, así que en secreto la llevé a reparar como sorpresa. Cuando fui a recogerla, el técnico se veía asustado. «Señora, cambie sus cerraduras inmediatamente y vaya a la policía», me mostró la pantalla. Mi propia hija estaba planeando robar mi casa mientras yo dormía. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando llegué a casa después de mi turno en la clínica veterinaria del Dr. Morales, y encontré a mi hija Paloma sentada en el sofá con su laptop dañada en las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos desbordados, y por un momento recordé a la niña de 10 años que solía venir corriendo hacia mí cada vez que se lastimaba. «Mamá», se me resbaló de las manos en mi apartamento. Sollozó, mostrándome la pantalla con líneas extrañas y la cubierta con una grieta visible. «No enciende bien, y necesito entregar mi proyecto de maestría la próxima semana». Mi corazón se apretó. A los 53 años, había criado a Paloma sola después de que su padre Ricardo muriera en un accidente doméstico cuando ella tenía 10 años. Desde entonces, siempre había sido solo nosotras dos contra el mundo. Paloma, ahora de 28 años, era todo lo que tenía. Mi única hija, mi orgullo, mi razón de seguir adelante. «No te preocupes, mija», le dije, abrazándola mientras calculaba mentalmente mis ahorros. Como técnica veterinaria, mi salario no era malo, pero había logrado acumular algo gracias a la herencia de mis padres y el seguro de vida de Ricardo. «Yo me encargo». Paloma levantó la cabeza, sus ojos verdes, herencia de su padre, brillando con esperanza. «¿En serio, mamá? Eres la mejor. Te prometo que te devuelvo el dinero en cuanto consiga trabajo después de graduarme». Esa promesa me sonó familiar, la misma que había hecho cuando le presté dinero para gastos de la universidad, para el depósito de su apartamento, para el auto usado que necesitaba desesperadamente. Pero era mi hija. ¿Qué más podía hacer? Al día siguiente, después de terminar mi turno, llevé la laptop al único lugar de reparación de computadoras en nuestro pequeño pueblo de San Rafael. El técnico, un joven llamado Diego con más tatuajes que años, examinó la máquina con cuidado profesional. «La pantalla está dañada y hay problemas con el disco duro, pero se puede recuperar la información», anunció después de varios minutos de diagnóstico. «Va a costar alrededor de 12,000 pesos». 12,000 pesos representaban 2 meses de ahorro cuidadoso, pero cuando vi la expresión desesperada en el rostro de Paloma, que había venido conmigo, supe que no tenía opción. «Está bien», suspiré, entregándole mi tarjeta. «¿Cuánto tiempo tomará?» «1 semana, tal vez 10 días. Tengo que ser muy cuidadoso con la recuperación de datos». Durante esas 2 semanas, Paloma se quedó en mi casa más frecuentemente, alegando que no podía concentrarse en su apartamento sin su computadora. Se la pasaba pegada a su teléfono, enviando mensajes constantemente y hablando en voz baja con personas que no conocía. Cuando le preguntaba con quién hablaba, respondía vagamente que eran compañeros de clase. Algo me parecía extraño, pero no podía identificar qué exactamente. Paloma siempre había sido reservada, pero esto era diferente. Se despertaba a altas horas de la noche, caminando por la casa como un fantasma. La escuchaba susurrando en su teléfono desde la cocina, palabras que no lograba entender pero que sonaban urgentes, casi conspiratorias. «¿Todo está bien, mija?», le pregunté una mañana mientras preparaba café. «Sí, mamá, solo estrés de la tesis», respondió sin levantar la vista de su teléfono. Pero yo conocía a mi hija. Después de 18 años criándola sola, podía leer sus estados de ánimo como un libro abierto. Había algo más, algo que me hacía sentir una inquietud constante en el estómago. El viernes pasado, finalmente recibí la llamada de Diego. «Su laptop está lista, señora Carmen. Logré recuperar casi todo. Puede pasar a recogerla cuando guste». Decidí darle una sorpresa a Paloma. Ella había salido temprano esa mañana, diciendo que tenía una reunión con su directora de tesis, así que aproveché para ir al local de reparaciones durante mi hora de almuerzo. Diego me recibió con una expresión seria, muy diferente a su actitud relajada habitual. Parecía nervioso, como si estuviera cargando con un peso invisible. «Aquí está», dijo, colocando la laptop sobre el mostrador. «Funciona perfectamente ahora. Logré recuperar todos los archivos importantes». «Gracias. Diego, mi hija va a estar muy contenta». Pero él
No me entregó la computadora inmediatamente. Se quedó parado ahí, mordiéndose el labio inferior, con esa expresión que yo conocía bien de mis años trabajando con animales en peligro. El look de alguien que sabe algo terrible, pero no está seguro de cómo comunicarlo. Señora Carmen, comenzó lentamente. Durante la recuperación de datos, tuve que revisar algunos archivos para asegurarme de que estuvieran intactos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo en su tono que me erizó la piel, un presentimiento de que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué encontraste, Diego? Diego miró hacia la puerta del local, verificando que estuviéramos solos. Luego se inclinó hacia el mostrador y bajó la voz significativamente. Señora, encontré algunos documentos muy perturbadores en la computadora de su hija. No estoy seguro de cómo decirle esto. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. ¿Qué tipo de documentos? Planes detallados para robarle, mapas de su casa, horarios de sus actividades, información sobre sus cuentas bancarias. Su voz se quebró ligeramente. Y algo que se llama Operación Madre. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Entonces, ¿puedes mostrarme? Diego vaciló, claramente luchando con su conciencia. Técnicamente no debería mostrarle archivos privados, pero esto es demasiado serio. Encendió la laptop y navegó hasta una carpeta que había estado oculta. Mi mundo se desplomó cuando vi el contenido. Había un documento de Word titulado Plan Operativo, Fase Final. Al abrirlo, apareció un texto que destruiría para siempre la imagen que tenía de mi hija. Operación Madre. Cronograma de ejecución final. Objetivo. Acceso total a recursos financieros de Carmen Delgado, meta financiera. 890,000 pesos. Ahorros, plus, liquidación de propiedades. Fecha límite. Antes de que sospeche o cambie sus hábitos financieros. Fase 1. Completada. Establecimiento de dependencia. Crear emergencias financieras frecuentes. Aumentar tiempo en su casa para reconocimiento. Ganar acceso a rutinas y códigos de seguridad. Fase 2. En progreso. Recopilación de inteligencia. Fotografiar documentos bancarios y legales. Memorizar códigos de alarma y patrones de sueño. Catalogar ubicación de objetos de valor. Fase 3. Programada para próxima semana. Ejecución. Acceso nocturno usando llaves duplicadas. Transferencia de fondos durante horas de sueño profundo. Simulación de robo violento para justificar trauma y confusión. Mis piernas se volvieron gelatina. Diego tuvo que sostenerme del brazo mientras me tambaleaba hacia una silla cercana. Señora, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien? No podía hablar. El aire parecía haberse vuelto sólido, imposible de respirar. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor después de la muerte de su padre, estaba planeando destruir mi vida completamente. Hay más, dijo Diego suavemente, y no estaba segura de poder soportar ver más. Abrió otra carpeta llamada Reconocimiento. Dentro había fotografías que claramente habían sido tomadas en secreto en mi casa. Mi caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, mis estados de cuenta bancarios que dejaba sobre el escritorio, incluso fotos de mi rutina nocturna tomadas desde el pasillo. Pero lo que realmente me devastó fue encontrar una carpeta llamada Análisis Psicológico del Objetivo. Paloma había estado documentando mis reacciones emocionales como si fuera un experimento científico. Entrada 1. La sujeto muestra patrones predecibles de culpa maternal. Responde inmediatamente a crisis fabricadas relacionadas con mi educación. Entrada 2. Vulnerabilidad confirmada. Miedo extremo al abandono. Cualquier amenaza de pérdida de contacto genera respuesta financiera inmediata. Entrada 3. Debilidad explotable. Necesidad compulsiva de demostrar que es buena madre después de criar sola. Esta inseguridad es la llave para manipulación total. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Mi hija no solo me veía como una víctima. Había estado estudiando mis emociones más íntimas para usarlas contra mí. Diego abrió un último archivo que me hizo correr al baño a vomitar. Era un grupo de chat llamado Estrategias de Herencia Acelerada, donde Paloma compartía técnicas con otras mujeres jóvenes. Paloma D. Conseguí otros 25,000 pesos la semana pasada. El truco es crear urgencia médica falsa. Verónica. Excelente. ¿Qué tipo de emergencia inventaste esta vez?
Paloma D. Supuesta cirugía de emergencia. Mi madre ni siquiera pidió ver documentos médicos. Sofía R. Las madres solteras son las mejores marcas. Se sienten tan culpables que prácticamente te suplican que tomes su dinero. Paloma D. Exactamente. La mía está tan desesperada por validación maternal que es doloroso de ver. Había al menos 6 mujeres en este grupo, todas compartiendo estrategias para explotar a sus familias. Y mi hija era claramente una de las líderes. Cuando regresé del baño, Diego había impreso las páginas más importantes. Señora Carmen, necesita ir a la policía inmediatamente y debe cambiar todas sus cerraduras esta misma noche. Tomé los documentos con manos que temblaban incontrolablemente. ¿Cuándo planea ejecutar su plan final? Diego revisó los archivos nuevamente. Según los documentos más recientes, planea hacerlo este domingo por la noche. Aparentemente va a usar pastillas para dormir en su cena y luego realizar las transferencias mientras usted está inconsciente. Este domingo. Faltaban 2 días. Diego, ¿hay algo que necesitas saber?, dije, tratando de controlar mi voz. Mi hermano Eduardo trabaja en la Policía Federal. ¿Puedo llevarle estos documentos? Por favor, hágalo. Esto es mucho más grande de lo que pensamos inicialmente. Mientras caminaba hacia mi auto, cargando la laptop que contenía la evidencia de la traición más profunda que podía imaginar, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Paloma. Mamá, voy a llegar tarde hoy. La reunión con mi directora se extendió. Nos vemos en la cena. Te amo mucho. Por primera vez en mi vida, esas palabras, te amo, se sintieron como veneno puro. Durante los siguientes 30 minutos, mientras conducía a casa en una neblina de shock y traición, solo podía pensar en una pregunta: ¿cómo la niña que había consolado durante pesadillas, que había enseñado a andar en bicicleta, que había abrazado cada noche durante 18 años, se había convertido en una extraña que planificaba mi destrucción total? Lo que no sabía era que la verdad completa sería aún más devastadora de lo que podía imaginar. Llegué a casa en un estado de shock total, mi mente luchando por procesar lo que había visto. Me senté en la cocina con la laptop abierta, forzándome a leer cada documento una vez más, desesperadamente buscando alguna explicación alternativa que no fuera la horrible realidad. Pero cada línea confirmaba lo mismo. Mi hija había estado ejecutando un plan elaborado para robarme durante meses, tal vez años. Llamé inmediatamente a mi hermano Eduardo, quien trabajaba en la División de Crímenes Financieros de la Policía Federal. Carmen, ¿qué pasa? Tu voz suena terrible. Eduardo, necesito tu ayuda urgentemente. Mi hija está involucrada en algo muy malo. Le envié las fotos de los documentos mientras hablábamos. El silencio del otro lado se extendió por un tiempo que se sintió eterno. Finalmente, Eduardo habló con su voz profesional de investigador. Hermana, esto es extremadamente serio. Esta red que describes. Hemos estado rastreando operaciones similares durante los últimos 6 meses. Si la evidencia es auténtica, tu hija podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. ¿6 meses? ¿Ya sabías sobre esto? No sobre Paloma específicamente, pero sí sobre este grupo de estrategias de herencia acelerada. Han defraudado a familias por más de 3 millones de pesos en el último año. Mi estómago se revolvió. ¿3 millones? Carmen, según nuestros archivos, tu hija aparece como una organizadora de nivel medio en esta red. Ha estado entrenando a otras mujeres jóvenes en técnicas de manipulación psicológica. ¿Qué necesitas que haga? Mantén la rutina normal hasta el domingo. Nosotros ya hemos estado infiltrando esta red. Así que tenemos agentes listos. Cuando intenten ejecutar el plan, los atraparemos con las manos en la masa. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la casa me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Paloma llegó tarde, como había prometido, y actuó completamente normal durante la cena, charlando sobre su día, preguntando por mi trabajo, siendo la hija perfecta. Todo era una actuación. El sábado fue tortuoso. Paloma pasó el día estudiando en la sala, pero ahora podía ver la verdad detrás de sus acciones. Cada vez que se levantaba para ir al baño, discretamente fotografiaba documentos. Cuando me ofrecía ayuda para cocinar, realmente estaba memorizando la ubicación de objetos de valor. Mamá, ¿qué tal si hacemos algo especial para la cena de mañana?, sugirió mientras fingía leer un libro académico. Podríamos hacer tu mole poblano favorito y abrir una botella de vino.
mole poblano y vino. Según sus documentos, esa era exactamente la combinación perfecta para ocultar el sabor de las pastillas para dormir. «Me parece perfecto, mija», respondí, practicando la misma actuación maternal que había estado perfeccionando durante 28 años. Esa tarde, mientras Paloma estaba en la ducha, revisé discretamente su bolsa. Encontré exactamente lo que esperaba: un frasco de pastillas para dormir que había comprado con receta falsa y algo que me heló la sangre: un dispositivo pequeño para clonar tarjetas bancarias. Mi hija no era solo una estafadora amateur, era una criminal sofisticada con equipo profesional. El domingo por la mañana, Eduardo me llamó temprano. «Carmen, ¿estás lista? Nuestro equipo estará posicionado alrededor de tu casa a partir de las 6 p.m. ¿Equipo completo?» 8 agentes, incluido alguien que conoce personalmente al contacto de Paloma. Creemos que ella no está trabajando sola en la operación de esta noche. ¿Qué quieres decir? Según nuestros informantes, hay alguien más involucrado, alguien con experiencia en sistemas bancarios que va a manejar las transferencias electrónicas desde una ubicación remota. Mi sangre se volvió hielo. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero esta noche lo descubriremos. Pasé el día entero fingiendo normalidad mientras mi mundo interior se desintegraba. Preparé el mole poblano, el mismo que había aprendido a hacer de mi abuela cuando Paloma era pequeña. La ironía de cocinar su platillo favorito en la noche que planeaba traicionarme no se me escapó. A las 5 p.m. comencé los preparativos finales. Paloma se veía relajada, casi alegre, claramente anticipando el éxito de su plan. «Mamá, huele increíble. No puedo creer que hayas hecho todo esto solo para nosotras». «Eres mi única hija», respondí, y las palabras se sintieron como fragmentos de vidrio en mi garganta. «Mereces lo mejor». A las 6 p.m. exactas, mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «En posición». A las 6:30, Paloma abrió la botella de vino. La observé discretamente mientras servía las copas, y confirmé lo que ya sabía. Solo la mía contenía el regalo especial. «Un brindis», dijo Paloma, levantando su copa, «por la mejor madre del mundo, quien siempre ha estado ahí para mí». Levanté mi copa fingiendo brindar, pero solo mojé mis labios sin beber realmente. Durante la siguiente hora, mantuvimos una conversación completamente normal, mientras yo actuaba como si las pastillas estuvieran comenzando a hacer efecto. «Me siento un poco mareada», mencioné hacia las 7:30. «Tal vez el vino me está afectando más de lo normal». Los ojos de Paloma se iluminaron con satisfacción apenas visible. «¿Por qué no te recuestas en el sofá, mamá? Yo limpio todo». «Eres un ángel, mija». Me dirigí al sofá, me acosté y comencé la actuación más difícil de mi vida: fingir estar drogada e inconsciente mientras mi propia hija preparaba mi destrucción financiera. A través de mis párpados entrecerrados, la vi limpiar rápidamente, verificar mi estado de conciencia y luego hacer la llamada que había estado esperando. «Ya está lista. Puedes comenzar las transferencias». Pero lo que escuché después me aterró más que todo lo anterior. No vengas aquí. Maneja todo remotamente como acordamos. Y recuerda, si algo sale mal, nunca nos conocimos». Mi hija no solo tenía un cómplice lo suficientemente inteligente como para mantenerse lejos de la escena del crimen. En ese momento, supe que esta noche iba a revelar secretos mucho más profundos y peligrosos de los que había imaginado. Desde mi posición en el sofá, mantuve los ojos casi cerrados mientras observaba a Paloma moverse por la casa con una eficiencia que hablaba de meses de planificación cuidadosa. Conocía cada crujido del piso, cada ubicación exacta de mis objetos de valor. La escuché dirigirse directamente a mi habitación. A través del pasillo, pude ver luz encendiéndose y apagándose mientras ella fotografiaba documentos importantes. Luego escuché el sonido distintivo de mi caja fuerte siendo abierta. ¿Cómo había conseguido la combinación? Mi teléfono estaba en modo silencio, pero pude sentir las vibraciones constantes de mensajes llegando. Debía ser Eduardo y su equipo coordinando la operación desde afuera. Paloma regresó a la sala con una laptop diferente a la que habíamos reparado. Esta era más pequeña, claramente diseñada para operaciones portátiles. Se sentó en la mesa del comedor, me miró para confirmar que seguía dormida y comenzó a teclear. Desde donde estaba acostada, pude escuchar fragmentos de una videollamada.
Sí, tengo acceso a todas las cuentas. Números confirmados. La transferencia debe ser gradual, 50.000 cada media hora para evitar alertas automáticas. Una voz masculina respondió desde la computadora, pero no pude distinguir las palabras claramente. Confía en mí, Roberto. He estado planeando esto durante 2 años. Conozco cada detalle de sus patrones financieros. ¿Roberto? ¿Quién era Roberto? ¿Y 2 años? Según los documentos que había visto, esto había comenzado hace solo unos meses. Paloma continuó. Después de esta noche, tendremos suficiente para desaparecer completamente. México City primero, luego tal vez Europa. Mi corazón se detuvo. ¿Desaparecer? ¿El plan no era solo robar mi dinero, sino también perder a mi hija para siempre? La voz desde la computadora se volvió más audible. Paloma, ¿estás segura de que no va a despertar? Estas transferencias van a tomar al menos 3 horas. Le di suficiente medicamento para mantener dormida a una persona de 80 kilos durante 6 horas. Ella pesa 60. No va a moverse hasta mañana por la tarde. Dosis calculada con precisión médica. Mi hija no había dejado nada al azar. Entonces escuché algo que me aterró. Y si despierta antes de tiempo, tengo un plan de respaldo. ¿Qué tipo de plan de respaldo? Digamos que un ataque al corazón durante un robo traumático no sería completamente increíble para una mujer de su edad. Roberto, quien fuera, se quedó en silencio por un momento. Paloma, dijiste que no habría violencia. Y no la habrá, siempre y cuando todo salga según el plan. Pero no voy a permitir que años de preparación se arruinen por un despertar inconveniente. No era solo un robo. Mi hija estaba preparada para matarme si era necesario. En ese momento, mi teléfono vibró con un patrón específico que Eduardo y yo habíamos acordado. 3 vibraciones cortas significaban «envía la señal cuando estés lista». Pero ahora tenía información nueva y crítica. Había un cómplice llamado Roberto manejando las transferencias remotamente, y Paloma estaba dispuesta a cometer asesinato. Necesitaba encontrar una forma de comunicar esto sin revelar que estaba consciente. Paloma se levantó de la computadora y fue a la cocina. La escuché abrir cajones, claramente buscando algo específico. Cuando regresó, llevaba uno de mis cuchillos de cocina. Mi sangre se volvió hielo absoluto. Roberto, necesito que aceleres las transferencias. Algo se siente diferente. ¿Qué quieres decir? No estoy segura. Tal vez es paranoia, pero quiero terminar esto más rápido de lo planeado. Desde la computadora llegó el sonido de tecleo rápido. Está bien, pero hacer transferencias más grandes va a activar alertas de seguridad. No me importa. Hazlo. En ese momento, supe que tenía que actuar. Si esperaba más tiempo, las transferencias podrían completarse antes de que Eduardo pudiera detenerlas. Y si Paloma estaba volviéndose paranoica, podría decidir implementar su plan de respaldo prematuramente. Muy lentamente, saqué mi teléfono y envié un mensaje simple. Ahora, cómplice remoto. Roberto, amenaza de violencia. Inmediatamente después, fingí estar despertando gradualmente, como si el efecto de las pastillas estuviera disminuyendo. ¿Paloma? Murmuré, manteniendo los ojos cerrados. Vi a Paloma congelarse completamente. Se acercó al sofá para examinarme más de cerca. «¿Mamá? ¿Te sientes bien?» «Tengo mucha sed», susurré, abriendo los ojos lentamente. «¿Qué hora es?» La expresión en el rostro de Paloma cambió inmediatamente. La preocupación fingida fue reemplazada por cálculo frío. «Son las 9, mamá. Te quedaste dormida después de la cena. ¿Te sientes mareada?» «Un poco». Me senté lentamente, actuando como si estuviera luchando contra el efecto de las drogas. «¿Qué estás haciendo con esa computadora?» «Solo trabajo de la universidad. ¿Por qué no te vas a acostar?» «Te ayudo». Paloma se movió para cerrar la laptop, pero no antes de que escuchara a Roberto preguntando, «¿Qué está pasando?» «¿Por qué no respondes?» «Todo está bien», respondió Paloma rápidamente. «Solo un pequeño retraso». Pero en sus ojos vi que todo no estaba bien. Vi el momento exacto en que tomó la decisión de implementar su plan de respaldo. Se dirigió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y por primera vez en mi vida tuve miedo genuino de mi propia hija. «Mamá, creo que necesitas acostarte inmediatamente». En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar a la distancia, acercándose rápidamente. Eduardo había llegado. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte,
y vi pánico genuino en los ojos de Paloma por primera vez en la noche. «No puede ser», murmuró, corriendo hacia la ventana. «No puede ser». Desde la computadora, la voz de Roberto se volvió urgente. «Paloma, ¿qué son esas sirenas? ¿Qué está pasando ahí?» «¡Cállate!», gritó Paloma, cerrando la laptop de golpe. Se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Furia pura y desesperación. «¿Qué hiciste?», me preguntó, acercándose con el cuchillo aún en la mano. «No hice nada, Paloma. No entiendo qué está pasando». «¡Mentira!». Su voz se quebró entre la ira y el pánico. «¿Cómo supiste? ¿Cómo?». Las sirenas se detuvieron justo afuera de mi casa. A través de la ventana pude ver las luces rojas y azules iluminando toda la calle. «Paloma Delgado, aquí la Policía Federal. Salga con las manos arriba». La voz de Eduardo resonó a través de un megáfono, clara y autoritaria. Paloma me miró con una mezcla de odio e incredulidad. «Tu hermano, por supuesto. Siempre has sido la hermana perfecta del policía perfecto. Paloma, entrégate. No hagas esto peor de lo que ya es». «¿Peor?», se rió, un sonido completamente vacío de humor. «Mamá, ¿sabes cuántos años de prisión enfrento? Mi vida ya está arruinada». La puerta principal se abrió con un estruendo. Eduardo entró primero, seguido por 4 agentes federales con armas desenfundadas. «¡Arma! ¡Tiene un arma!», gritó uno de los agentes al ver el cuchillo en la mano de Paloma. «Suelte el arma inmediatamente». Paloma miró el cuchillo como si hubiera olvidado que lo tenía. Por un momento pensé que se rendiría pacíficamente. En lugar de eso, sonrió con una frialdad que me heló hasta los huesos. «¿Sabes qué, mamá? Antes de que me arresten, quiero que sepas algo. Paloma, no, nunca te amé, ni una sola vez en 28 años. Cada te amo fue una mentira, cada abrazo fue calculado, cada lágrima fue actuación para conseguir lo que necesitaba». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. «Desde que era niña, siempre supe que eras débil, patética. Una mujer que desperdiciaría su vida entera trabajando con animales en lugar de hacer algo importante. Y siempre supe que algún día encontraría la manera de tomar lo que merecía de tu patética existencia». «¡Suelte el arma ahora!», gritó Eduardo, acercándose lentamente. «¿Y sabes qué más, mamá?», continuó Paloma, ignorando completamente a los policías. «Papá no murió en un accidente. Tío Eduardo sabe más de lo que te ha dicho». Eduardo se tensó notablemente. «Roberto me contó la verdad. Él era hermano de papá y ha estado cuidándome todos estos años porque tú y Eduardo destruyeron nuestra familia». «Paloma, no sabes lo que estás diciendo», intervino Eduardo. «¿En serio? ¿Por qué no le dices a mamá sobre las cuentas bancarias que manejabas después de la muerte de papá? ¿O sobre cómo Roberto tuvo que huir del país porque ustedes lo culparon injustamente?». Mi mundo empezó a tambalear. «Eduardo, ¿qué está diciendo?». «Carmen, ahora no es el momento». «Es exactamente el momento», gritó Paloma. «Roberto me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre esta familia de mentirosos. Me enseñó que había estado viviendo con las personas que destruyeron mi vida antes de que pudiera comenzar». Los agentes se movían lentamente, tratando de cercar a Paloma sin provocar una reacción violenta. «Paloma», dije, tratando de mantener mi voz calmada, «Roberto te manipuló, usó tu dolor sobre la muerte de tu padre para convertirte en algo que no eres». «¿No soy qué, mamá? ¿No soy inteligente? ¿No soy capaz? Porque durante los últimos 5 años he conseguido más dinero y poder del que tú has visto en toda tu patética vida. Has conseguido dinero lastimando a personas inocentes». «No hay personas inocentes», gritó. «Solo hay personas que toman lo que quieren y personas que se dejan quitar todo». En ese momento, uno de los agentes aprovechó su distracción para moverse más cerca. Paloma se dio cuenta y levantó el cuchillo defensivamente. «Aléjense. No voy a ir a prisión por proteger los secretos sucios de esta familia». «Paloma», dijo Eduardo con voz calmada, «baja el cuchillo y podemos hablar de todo esto». «¿Hablar? ¿Como hablaste con papá antes de que muriera? Tu padre murió en un accidente doméstico». «Paloma, lo sabes». «Mentira. Roberto me mostró documentos, me mostró fotos. Sé lo que hiciste». En la confusión de gritos y acusaciones, Paloma dio un paso atrás y tropezó con la mesa de café.
El cuchillo voló de su mano mientras caía, golpeándose la cabeza violentamente contra la esquina de la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma yacía inconsciente, sangre corriendo desde una herida en su sien. Los paramédicos llegaron minutos después, pero para entonces mi hija había entrado en coma. Mientras la llevaban al hospital, Eduardo se acercó a mí con expresión devastada. Carmen, hay mucho que necesitas saber sobre Roberto y sobre lo que realmente pasó cuando Ricardo murió. Entonces, ¿las acusaciones de Paloma tenían algo de verdad? Algunas sí, otras no. Pero primero necesitamos asegurarnos de que Paloma esté bien. Mientras seguíamos la ambulancia al hospital, me di cuenta de que la traición de mi hija era solo la punta del iceberg. Había secretos familiares que databan de décadas, y estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi vida. Los siguientes días fueron una pesadilla de salas de espera de hospital y reuniones con investigadores. Paloma permanecía en coma, y los médicos no podían predecir si despertaría o qué condición mental tendría si lo hacía. Eduardo finalmente me contó la verdad completa sobre Roberto y la muerte de Ricardo. Carmen, Roberto sí es hermano de Ricardo, pero no huyó del país porque nosotros lo culpáramos. Huyó porque estaba involucrado en el mismo negocio de fraudes que ahora dirige. Estábamos sentados en la cafetería del hospital, rodeados del murmullo de otras familias en crisis. Ricardo murió exactamente como te dije, en un accidente doméstico. Pero lo que no te dije es que Roberto llegó esa noche, después de que Ricardo ya había muerto. ¿Llegó esa noche? Había venido a confrontar a Ricardo sobre dinero que Ricardo le debía de operaciones ilegales anteriores. Cuando encontró el cuerpo, Roberto me amenazó. ¿Te amenazó cómo? Dijo que si yo reportaba la muerte como accidental, él desaparecería y nunca molestaría a nuestra familia. Pero si yo investigaba más profundamente, expondría algunos negocios cuestionables en los que Ricardo había estado involucrado, cosas que podrían haberte implicado legalmente a ti. Mi estómago se revolvió. ¿Yo estaba involucrada en algo ilegal? No conscientemente. Pero Roberto tenía documentos falsificados que hacían parecer que tú sabías sobre las actividades de Ricardo, documentos que podrían haberte enviado a prisión. Entonces dejaste que Roberto escapara para protegerme. Pensé que era lo mejor. Roberto desapareció, tú estabas a salvo, Paloma estaba a salvo, o eso creí. ¿Cuándo descubriste que había contactado a Paloma? Eduardo suspiró profundamente. Hace aproximadamente un año, cuando comenzamos a investigar la red de estrategias de herencia acelerada. El nombre de Paloma apareció en nuestros archivos como una operativa activa. ¿Y no me dijiste? Esperaba poder manejar la situación sin involucrar a la familia. Pensé que podía arrestar a Roberto y sacar a Paloma de la red, sin que tú tuvieras que saber nunca lo que había pasado. Pero fallaste. Falló porque no entendí qué tan profundamente Roberto había manipulado a Paloma. No era solo una estafadora casual que podía ser rehabilitada fácilmente. Roberto la había estado entrenando psicológicamente desde que era adolescente. En ese momento, el doctor Ramírez se acercó a nuestra mesa con una expresión seria. Señora Delgado, su hija ha despertado, pero hay algunas complicaciones que necesitamos discutir. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de complicaciones? Paloma tiene amnesia selectiva. Recuerda su infancia y adolescencia claramente, pero los últimos 5 años son prácticamente un vacío completo. ¿Los últimos 5 años? ¿Los años cuando Roberto la estaba manipulando? Exactamente. Es como si su mente hubiera bloqueado selectivamente ese periodo de su vida. Eduardo y yo nos miramos. Doctor, ¿es esto permanente? Es difícil de predecir. La memoria podría regresar gradualmente, o podría no regresar nunca. En casos de trauma psicológico severo, el cerebro a veces elige olvidar como mecanismo de protección. Cuando entré a la habitación de Paloma, mi hija me miró con ojos confundidos, pero llenos de amor genuino. Mamá, ¿qué pasó? Los doctores dicen que estuve en coma, pero no recuerdo cómo llegué aquí. Me senté junto a su cama, tomando su mano. Tuviste un accidente, mija. Te golpeaste la cabeza. ¿Pero por qué había policías? Alguien mencionó que había policías involucrados. Miré a Eduardo, quien asintió levemente. Habíamos decidido contarle la verdad gradualmente, solo si era necesario. Paloma, ¿cuál es lo último que recuerdes claramente? Ella frunció el ceño, concentrándose. Recuerdo estar en la universidad, estudiando mi carrera.
Recuerdo vivir contigo, ayudarte con las cosas de la casa. Recuerdo extrañar a papá, pero estar contenta de que fuéramos solo nosotras dos. ¿Recuerdas a alguien llamado Roberto? ¿Roberto? No, no creo. ¿Debería conocerlo? Eduardo y yo intercambiamos miradas. Paloma no recordaba nada de los años cuando Roberto la había estado manipulando. Durante las siguientes semanas, mientras Paloma se recuperaba físicamente, surgió una pregunta imposible. ¿Deberíamos intentar ayudarla a recuperar sus memorias perdidas, sabiendo que esas memorias incluían años de actividad criminal y odio hacia mí? La Paloma que estaba en esa cama del hospital era la hija que recordaba de antes de la manipulación de Roberto. Era cariñosa, preocupada por mi bienestar, horrorizada cuando le contamos vagamente que había estado involucrada en actividades problemáticas durante sus años perdidos. «Mamá, ¿lastimé a alguien durante esos años que no recuerdo?» «Sí, mija. Lastimaste a muchas personas, incluyéndome a mí. ¿Te lastimé a ti?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Porque alguien te manipuló para hacerlo. Alguien te convenció de que yo era tu enemiga en lugar de tu madre. ¿Puedes perdonarme por cosas que ni siquiera recuerdo haber hecho?» Esa pregunta me rompió el corazón y lo sanó al mismo tiempo. «Ya te perdoné, Paloma, antes de que siquiera despertaras. ¿Cómo puedes estar segura? Porque miro tus ojos ahora y veo a mi hija otra vez. No veo a la extraña que alguien más había creado». Paloma lloró ese día, lágrimas de alivio y confusión. Y por primera vez en años, yo también lloré, pero de esperanza. Aunque la pregunta permanecía, ¿qué pasaría si su memoria regresaba? ¿Perdería a mi hija otra vez? 3 meses después de que Paloma despertara del coma, habíamos establecido una rutina nueva en casa. Ella asistía a terapia 3 veces por semana, tanto para ayudar con su recuperación física como para procesar la información sobre sus años perdidos. Había decidido no intentar recuperar sus memorias activamente. «Mamá», me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntas, «siento como si esos 5 años fueran la vida de otra persona, una persona que no me gusta mucho. ¿No sientes curiosidad sobre lo que pasó? A veces, pero también tengo miedo de que si recuerdo todo, podría volver a convertirme en esa persona». La psicóloga de Paloma, la doctora Moreno, me había explicado que esto era normal. «Carmen, Paloma está esencialmente reconstruyendo su identidad desde una base más saludable. Forzar el regreso de memorias traumáticas podría ser contraproducente. Todo parecía estar mejorando hasta que recibí una llamada que lo cambió todo. Señora Delgado, soy el detective Ruiz de la Policía Federal. Necesitamos hablar con usted sobre Roberto Sánchez. ¿Lo encontraron?» «Lo encontramos, pero hay complicaciones. Roberto está muriendo de cáncer y ha pedido ver a Paloma antes de morir. Dice que tiene información crítica sobre otros miembros de la red criminal que podría salvar a más familias. Absolutamente no. No voy a exponer a Paloma a ese hombre otra vez. Señora, entiendo su preocupación, pero Roberto afirma que hay operaciones activas planeadas para las próximas semanas que afectarán a múltiples familias. Sin su información, no podemos detenerlas». Esa noche, discutí la situación con Eduardo y Paloma. «¿Quieres ir?», le pregunté directamente a mi hija. «Sí», respondió sin dudar. «No recuerdo a este Roberto, pero si puede ayudar a evitar que otras familias pasen por lo que aparentemente pasamos nosotras, quiero ayudar». 2 días después, entramos a la prisión federal, donde Roberto estaba recluido en la unidad médica. El hombre que encontramos era una sombra del manipulador inteligente que había descrito Eduardo. El cáncer lo había dejado demacrado y débil. Cuando vio a Paloma, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Paloma, mija, gracias por venir». «No me recuerda usted, señor», respondió Paloma con firmeza. «Y francamente, me alegra no recordarlo a usted tampoco». Roberto se vio genuinamente sorprendido. «¿No recuerdas nada de nuestros años trabajando juntos?» «Nada. Y según lo que me han contado, eso es probablemente una bendición». Roberto miró hacia mí y luego hacia Eduardo. «¿Amnesia?» «Selectiva», confirmó Eduardo. «Y vamos a mantenerlo así». «Tal vez es mejor», murmuró Roberto. «Tal vez es mejor». Durante la siguiente hora, Roberto nos dio información detallada sobre células activas de la red criminal. Nombres, ubicaciones, métodos, objetivos planeados. Era información que efectivamente podría salvar a docenas de familias. Pero al final de la sesión,
Roberto pidió hablar conmigo en privado. Carmen, hay algo que Paloma necesita saber, algo que podría ayudarla a entender por qué fue tan fácil manipularla. No voy a permitir que la lastimes otra vez. No es para lastimarla, es para protegerla de que vuelva a pasar. ¿De qué hablas? Paloma tenía predisposición a la manipulación porque había experimentado abandono emocional profundo durante su infancia. Eso es ridículo. Nunca la abandoné, no físicamente. Pero Carmen, durante años después de la muerte de Ricardo, tú estabas tan absorta en tu propio dolor que Paloma se sintió emocionalmente abandonada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba procesando la muerte de mi esposo. Lo sé, y no te culpo. Pero una niña de 10 años no entiende eso. Solo entiende que su mamá ya no está presente emocionalmente. ¿Estás diciendo que todo esto es mi culpa? Estoy diciendo que yo exploté una vulnerabilidad que ya existía. Y si Paloma va a tener una vida saludable adelante, necesita entender de dónde vino esa vulnerabilidad para que pueda sanarla. Cuando salimos de la prisión, Paloma parecía pensativa. «Mamá, ¿te puedo preguntar algo sobre cuando papá murió?» «Claro, mija. ¿Es verdad que yo me volví muy necesitada después de su muerte? ¿Como si tuviera miedo constante de que me dejaras también?» La pregunta me sorprendió por su precisión. Sí, así era. ¿Por qué preguntas? Porque aunque no recuerdo los últimos 5 años, sí recuerdo sentir durante mi adolescencia como si tuviera que trabajar constantemente para mantener tu amor, como si fuera condicional. Su observación me partió el corazón porque tenía razón. En mi propio dolor por la muerte de Ricardo, había creado inadvertidamente inseguridad en mi hija. Paloma, ¿crees que eso me hizo vulnerable a alguien que prometía amarme incondicionalmente a cambio de hacer lo que él quería? Es posible, admitió. Mamá, no te culpo por nada, pero creo que necesitamos hablar de esos años después de la muerte de papá. No para recuperar memorias perdidas, sino para sanar heridas que tal vez nunca tratamos apropiadamente. Esa noche comenzamos conversaciones que habrían debido tener lugar décadas atrás. Sobre dolor, abandono, amor condicional e incondicional, y sobre cómo construir relaciones saludables sobre bases honestas. Roberto murió 3 semanas después. En su funeral, al que nadie más asistió, Paloma puso flores en su tumba. ¿Por qué?, le pregunté. Porque aunque me lastimó terriblemente, también me enseñó algo valioso. ¿Qué te enseñó? Me enseñó lo que no quiero ser. Y a veces, esas son las lecciones más importantes. 1 año después de la muerte de Roberto, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Paloma había terminado sus estudios técnicos en seguridad computacional y había comenzado a trabajar para una organización que ayudaba a víctimas de fraude financiero. Es irónico, me dijo una tarde mientras revisaba casos en su oficina en casa, usar las mismas habilidades tecnológicas para proteger a la gente de lo que aparentemente yo solía hacer para lastimarlos. Eduardo había sido promovido a jefe de la División de Crímenes Financieros, en parte por el éxito de desmantelar la red de Roberto usando la información que habíamos obtenido. Parecía que finalmente habíamos encontrado paz. Entonces llegó la carta. Era un sobre simple, sin remitente, deslizado bajo mi puerta durante la noche. Dentro había una nota escrita a máquina. Carmen, tu hija no era la única operativa de Roberto, y no todas han olvidado convenientemente el pasado. Si quieres proteger tu nueva vida feliz, ven sola al Café Central mañana a las 3 p.m. Victoria. Mi sangre se heló. Victoria había sido mencionada en los archivos de Roberto como su segunda al mando, pero nunca había sido capturada. Esa noche, mientras Paloma dormía, llamé a Eduardo. Carmen, de ninguna manera vas a ir sola a encontrarte con Victoria. Pero ¿qué alternativa tengo? Si no voy, podría lastimar a Paloma. Si vas, podría lastimarte a ti. Eduardo, Paloma finalmente tiene una vida normal. No puedo permitir que alguien destruya eso. Carmen, Victoria es más peligrosa que Roberto. Roberto al menos tenía algunos límites morales. Victoria no tiene ninguno. Al día siguiente, a pesar de las objeciones de Eduardo, fui al Café Central. Victoria me estaba esperando en una mesa al fondo, una mujer elegante de unos 40 años que irradiaba una frialdad calculada. Carmen Delgado. Finalmente nos conocemos. ¿Qué quieres? Directa al grano. Me gusta eso. Victoria tomó un sorbo de su café.
Quiero que sepas que la red que Roberto construyó no murió con él. La policía desmanteló una fracción de lo que habíamos construido. Yo he estado operando independientemente durante meses, expandiendo el negocio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tu hija era una de nuestras operativas más efectivas antes de su conveniente amnesia. Su historia se ha vuelto problemática para mis operaciones actuales. ¿Problemática cómo? Algunas de mis operativas han escuchado sobre la redención de Paloma. Están comenzando a creer que es posible salir de esta vida sin consecuencias. Eso es malo para el negocio. Victoria se inclinó hacia adelante. Necesito que Paloma haga una declaración pública retractando cualquier mensaje de que la rehabilitación es posible. Necesito que diga que su amnesia fue fingida y que realmente sigue siendo parte de la organización. Eso jamás va a pasar. Oh, pero creo que sí va a pasar. Victoria sonrió fríamente. Porque tengo algo que te va a motivar a cooperar. Puso una fotografía sobre la mesa. Era Paloma, claramente tomada ese mismo día, llegando a su trabajo. Tengo gente observando a tu hija las 24 horas del día. Una palabra mía, y su nueva vida feliz se termina permanentemente. Si le haces algo a Paloma, no quiero lastimar a Paloma. Carmen, quiero usarla. Una declaración pública de 5 minutos donde dice que todo ha sido una actuación y tanto ella como tú pueden continuar con sus vidas. ¿Y si me niego? Entonces Paloma va a tener un accidente muy trágico y su muerte va a servir como una advertencia clara para cualquier otra operativa que esté considerando abandonar la organización. Me levanté de la mesa, temblando de ira. Victoria, no conoces a mi hija. Incluso si accedo a tu demanda, Paloma nunca aceptará mentir públicamente. Entonces será mejor que encuentres una forma de convencerla. Tienes 48 horas. Esa noche le conté a Paloma sobre mi encuentro con Victoria. Mamá, no puedes estar considerando seriamente hacer lo que ella pide. Paloma, está amenazando con matarte. Y si hago esa declaración falsa, va a destruir las vidas de todas las mujeres que podrían ser salvadas de estas redes criminales. Eso no es tu responsabilidad. Sí lo es, mamá, porque aunque no recuerdo haber sido parte de esa vida, sé que lastimé a personas. Si ahora puedo ayudar a evitar que otras sean lastimadas, es mi obligación hacerlo. Incluso si eso significa arriesgar tu vida. Paloma me tomó las manos. Mamá, durante años viví una mentira que lastimó a todos los que amaba. No voy a volver a vivir una mentira, incluso para salvar mi propia vida. Paloma. Además, sonrió con determinación. ¿Quién dice que tenemos que hacer exactamente lo que Victoria quiere? Tal vez es hora de que aprendamos de Roberto y Victoria para proteger a otras familias. ¿Qué tienes en mente? Una trampa, pero una que Victoria nunca vería venir. Esa noche comenzamos a planear la confrontación más peligrosa de nuestras vidas. Pero esta vez íbamos a jugar con nuestras propias reglas. El plan que desarrollamos era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de terminar la amenaza de Victoria permanentemente. Paloma haría la declaración pública que Victoria quería, pero no de la forma que Victoria esperaba. Voy a confesar públicamente todo lo que hice durante mis años perdidos, explicó Paloma a Eduardo y a mí. Pero también voy a explicar exactamente cómo funciona la manipulación de estas redes, cómo identificar las señales de advertencia y cómo las familias pueden protegerse. Paloma, eso no es lo que Victoria quiere, dijo Eduardo. Exactamente. Victoria quiere que diga que la rehabilitación es imposible. En lugar de eso, voy a dar a otras víctimas la información que necesitan para escapar. ¿Y cómo protegemos tu vida mientras haces esto? Con tu ayuda, tío Eduardo. Esta declaración va a ser hecha en una estación de policía federal, con protección completa, y va a ser transmitida en vivo para que Victoria no pueda detenerla una vez que comience. Eduardo sonrió. Y una vez que la información esté pública, Victoria va a estar demasiado ocupada tratando de controlar el daño en su propia organización para venir tras ustedes. Durante los siguientes 2 días, preparamos todo meticulosamente. Eduardo coordinó con los medios de comunicación para cobertura en vivo. La estación de Policía Federal fue asegurada como una fortaleza, y Paloma pasó horas practicando su declaración con psicólogos forenses para asegurar que fuera tan efectiva como posible. La mañana de la declaración, Victoria llamó a mi teléfono. Carmen, espero que hayas convencido a tu hija de cooperar.
Van a hacer la declaración hoy a las 2 p.m. Excelente. Te estaré observando para asegurar que diga exactamente lo que discutimos. Van a hacer la declaración en la estación de Policía Federal. Hubo una pausa larga. ¿Por qué ahí? Porque quiere que su confesión sea oficial, para que quede claro que está completamente comprometida con la organización. Podía escuchar a Victoria calculando si esto era parte de una trampa. Finalmente, muy bien. Pero Carmen, si esto es algún tipo de engaño, las consecuencias serán permanentes. A las 2 p.m., Paloma se sentó frente a las cámaras en la estación de Policía Federal. Yo estaba en la sala de observación con Eduardo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Paloma comenzó. Mi nombre es Paloma Delgado, y durante 5 años fui parte de una red criminal que exploita familias a través de manipulación psicológica. Hasta ahí era lo que Victoria quería escuchar. Durante esos años, lastimé profundamente a mi madre y a otras familias, robándoles no solo dinero, sino también su capacidad de confiar en los seres queridos. Victoria, probablemente, estaba satisfecha. Pero entonces Paloma continuó. Sin embargo, quiero que todas las familias que nos están viendo sepan algo. La redemption es posible, pero solo si entienden cómo funciona la manipulación. En la pantalla del monitor de seguridad pude ver a Victoria levantándose bruscamente de su mesa en un café cercano, donde había estado observando la transmisión. Paloma pasó los siguientes 15 minutos explicando en detalle exacto las técnicas que estas redes usan, cómo identifican víctimas potenciales, cómo explotan inseguridades familiares, cómo crean dependencia financiera y, más importante, cómo las familias pueden reconocer y resistir estas técnicas. Si alguien que dice amarlos les pide constantemente dinero para emergencias, si alguien trata de aislarlos de otros miembros de la familia, si alguien los hace sentir culpables por cuestionar sus motivos, esas son señales de advertencia. Luego hizo algo que no habíamos planeado. Se dirigió directamente a las operativas actuales de Victoria. Para las mujeres jóvenes que están viendo esto y que podrían estar siendo manipuladas en este momento, ustedes no son criminales nacidas. Son víctimas que han sido entrenadas para victimizar a otros, pero pueden elegir salirse. Hay organizaciones que las ayudarán. Hay formas de comenzar vidas nuevas sin lastimar a sus familias. Para cuando Paloma terminó su declaración, mi teléfono ya estaba sonando. Victoria furiosa. «Me engañaste. Mi hija dijo la verdad. Eso era todo lo que había prometido. Acabas de destruir años de trabajo». «Espero que sí. Carmen, esto no termina aquí. Voy a...» La línea se cortó. Eduardo había estado rastreando la llamada y agentes federales ya estaban en camino hacia la ubicación de Victoria. Durante las siguientes horas, mientras esperábamos noticias del arresto de Victoria, Paloma y yo nos quedamos en la estación de policía bajo protección. «¿Crees que funcionó?», me preguntó Paloma. «Creo que fuiste increíblemente valiente. ¿Pero crees que va a salvar a otras familias?». «Sí, mija. Creo que tu honestidad va a salvar a muchas familias». Eduardo llegó a las 8 p.m. con noticias. Victoria había sido arrestada junto con 6 otras operativas. La transmisión de Paloma había generado más de 50 llamadas de familias reportando manipulación sospechosa y al menos 12 mujeres jóvenes habían contactado a autoridades pidiendo ayuda para salir de situaciones de explotación. «Paloma», dijo Eduardo, «creo que acabas de desmantelar la red entera». Esa noche, mientras manejábamos a casa por primera vez en días sin mirar constantemente por encima del hombro, Paloma me hizo una pregunta que me sorprendió. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme perdonado después de todo lo que hice?». «Nunca», respondí sin dudar. «¿Por qué preguntas?». «Porque me di cuenta hoy de algo. El perdón que me diste no solo me cambió a mí, me dio el poder de ayudar a cambiar a otras personas también». Tenía razón. Su capacidad de ayudar a otras víctimas no habría sido posible sin la base de amor incondicional que habíamos reconstruido. Pero nuestra historia no había terminado aún. Había una última revelación esperándonos, una que me haría entender finalmente por qué el perdón había sido no solo la decisión correcta, sino la única decisión posible. 2 años después de la caída de Victoria y su red,
Paloma había establecido su propia organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de manipulación familiar. Su historia había inspirado a cientos de familias a buscar ayuda, y su trabajo había llevado al desmantelamiento de al menos 5 redes criminales adicionales. La vida había encontrado un equilibrio que nunca había imaginado posible. Entonces, en un día aparentemente normal, Paloma llegó a casa con una expresión que no había visto en años. Confusión profunda mezclada con algo que parecía reconocimiento. «Mamá, necesito contarte algo». «¿Qué pasa, mija?» Hoy, mientras entrevistaba a una nueva cliente, ella mencionó un nombre que me resultó familiar. Mi corazón se aceleró. Durante 2 años había temido este momento, el regreso de sus memorias perdidas. ¿Qué nombre? Roberto. Pero no solo el nombre. Cuando ella describió cómo él la había contactado inicialmente, yo recordé. Paloma se sentó pesadamente en el sofá. «Mamá, mi memoria está regresando. No todo, pero fragmentos». «¿Qué tipo de fragmentos?» «Recuerdo el día que Roberto me contactó por primera vez. Yo tenía 18 años y estaba luchando con la universidad. Recuerdo exactamente lo que me dijo para convencerme de que tú y Eduardo habían arruinado mi vida. Me preparé para lo peor. Si Paloma recuperaba completamente sus memorias, ¿volvería a convertirse en la persona que me había odiado? Paloma, ¿cómo te sientes recordando eso?» «Enojada», dijo inmediatamente. «Pero no contigo, conmigo misma, porque ahora puedo ver exactamente cómo Roberto usó mis inseguridades contra mí. ¿Recuerdas las cosas que me hiciste?» Paloma cerró los ojos concentrándose. «Recuerdo planear robarte. Recuerdo convencerme de que lo merecías. Recuerdo...» Su voz se quebró. «Recuerdo la noche que planeé drogarte». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Mamá, recuerdo todo lo horrible que hice, pero también recuerdo por qué lo hice. Y puedo ver ahora que cada justificación era una mentira que Roberto me había enseñado a creer. ¿Te cambia eso? ¿Recuperar esas memorias?» «Me cambia, pero no de la manera que temías». Paloma me miró directamente. «Me hace entender por qué el perdón fue tan poderoso». «¿Qué quieres decir?» «Cuando perdiste la fe en mí, pero continuaste amándome, le diste a la parte real de mí, la parte que Roberto no había corrompido completamente, la fuerza para sobrevivir. Incluso cuando yo no podía acceder a esa parte, sabía en algún nivel profundo que era amada». Paloma tomó mis manos. «Mamá, ahora que recuerdo ambas versiones de mí misma, la que Roberto creó y la que tú ayudaste a sanar, puedo ayudar a otras personas a encontrar su camino de regreso también». Durante las siguientes semanas, mientras más memorias regresaban, Paloma se volvió aún más efectiva en su trabajo. Podía hablar con víctimas desde una perspectiva de comprensión completa. Sabía cómo se sentía ser manipulada, sabía cómo se sentía ser la manipuladora y sabía cómo se sentía encontrar el camino hacia la redención. 6 meses después, mientras celebrábamos el 3er aniversario de su organización, Paloma me hizo una pregunta que había estado esperando. «Mamá, ¿hay algo que siempre quisiste preguntarme sobre esos años perdidos, pero nunca te atreviste?» «Solo una cosa». «¿Qué?» «Durante todos esos años, cuando me odiabas, cuando planeabas lastimarme, ¿había alguna parte de ti que todavía me amaba?» Paloma consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente, la mayoría del tiempo, no. Roberto había envenenado tan completamente mis sentimientos hacia ti que genuinamente creía que eras mi enemiga». Mi corazón se hundió un poco. «Pero», continuó, «hubo momentos, especialmente al final, cuando algo dentro de mí luchaba contra lo que estaba haciendo. Momentos cuando veía tu amor genuino por mí, y una parte de mí se preguntaba si Roberto podría estar equivocado». «¿Cómo cuáles momentos?» «Como cuando insistías en pagar por reparar mi laptop sin siquiera preguntarme para qué era. Como cuando me dabas abrazos que yo rechazaba pero secretamente necesitaba. Como cuando me defendías ante otros, incluso cuando yo había estado siendo cruel contigo». Paloma sonrió con lágrimas en los ojos. «Mamá, creo que tu amor fue como una semilla plantada en tierra congelada. No podía germinar inmediatamente, pero cuando finalmente llegó la primavera, ya estaba ahí, esperando. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que habíamos pasado, me di cuenta de que nuestra historia no era solo sobre perdón o redención.
Era sobre el poder del amor incondicional para sobrevivir incluso la traición más profunda y eventualmente transformarla en algo hermoso. Mi hija había estado perdida durante años, manipulada por fuerzas que ninguna de nosotras había entendido completamente, pero encontró su camino de regreso a casa, y en el proceso se convirtió en alguien que podía guiar a otros de regreso también. Hoy, 5 años después de la noche que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir con honestidad que aunque perdimos años a la traición y manipulación, también ganamos algo invaluable: la comprensión de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa y que la redención siempre es posible para aquellos dispuestos a hacer el trabajo difícil de reconstruir la confianza. Paloma dirige ahora una de las organizaciones más efectivas del país contra el fraude familiar. Yo trabajo medio tiempo en la clínica veterinaria y medio tiempo como voluntaria en su organización. Eduardo se jubiló el año pasado, pero sigue consultando en casos complicados. Somos una familia imperfecta que ha sobrevivido traición, mentiras, manipulación y años de dolor. Pero también somos una familia que ha demostrado que el amor puede conquistar incluso la oscuridad más profunda. A veces, las victorias no llegan con fanfarria o celebración. Algunas veces, la victoria más grande es simplemente la quieta satisfacción de saber que elegiste el amor por encima del miedo, el perdón por encima del resentimiento y la esperanza por encima de la desesperación. Y por primera vez en décadas, eso se siente como suficiente.